Una estrategia que no es solo el cierre virtual del estrecho de Hormuz por la vía de amenazar a todos los buques que crucen con ataques, sino una decisión de ir atacando uno por uno las refinerías, los centros de acopio, los centros de distribución y los yacimientos donde se extrae el petróleo en toda la zona del Golfo. Recién viste Bahrein y Emiratos Árabes porque son los últimos casos. Hay reportes de una refinería explotada por una empresa estadounidense en Irak, también atacada por estas horas. Ya hubo ataques contra Qatar, hubo ataques también contra una de las refinerías más importantes del mundo perteneciente a Aramco en Arabia Saudita. Claramente es una estrategia coordinada que busca infligir daño a los países del Golfo y por lo tanto infligirle un daño a los Estados Unidos por la vía del aumento del precio del petróleo. Y es en este contexto que se ha conocido en estas horas una declaración, yo te diría, temeraria. Una declaración que anticipa un barril de petróleo a $150. ¿Quién la hizo? El ministro de Energía de Qatar. Es una entrevista que le concedió al Financial Times. Se conoció hace algunas horas esta nota y ha tenido un impacto decisivo porque al principio de la mañana el precio del barril estaba con una suba leve. Todo cambió desde que empezó a circular esta declaración. Exclusiva del Financial Times. El ministro de Energía ha advertido que la guerra en Medio Oriente podría golpear a las economías del mundo y predijo que todos los exportadores de energía del Golfo cerrarían su producción dentro de algunas semanas, lo que llevaría al petróleo a $150 por barril. Muy fuerte esto, porque lo que te está diciendo es, si esta guerra sigue en estas condiciones, no vamos a estar en condiciones de seguir exportando. Si todo el Golfo, que representa aproximadamente hoy el 30% de la producción mundial de petróleo, deja de producir, la consecuencia, dice el ministro de Energía de Qatar, es un barril a $150. Ya está en $150, está muy lejos, pero está subiendo. Veamos cómo está la cotización en este momento del barril Brent y vamos a ver lo que ha sido la evolución en los últimos meses, porque te vas a dar cuenta de que efectivamente estamos ante una disrupción muy fuerte. Acá podés ver los futuros del Brent ya con una suba en este momento respecto de las últimas 24 horas de 6.4%, $5, logrando después de, vas a ver, mucho tiempo, quebrar el techo de $90 por barril. $90 por barril en su variante Brent, la variante WTI, que es la variante de Texas. Todavía no llegó a los 90, pero se está acercando y seguramente van a terminar convergiendo. El Brent, que es la que se negocia en el Reino Unido, es justamente la que se toma como referencia en Europa y sobre todo para el comercio marítimo mundial, que es el que se pone en juego y es el que se ve amenazado con estos ataques iraníes y con la posibilidad de que haya un cierre mucho más duradero del estrecho de Hormuz. Recordemos que en lo que va de esta semana no han cruzado barcos tanqueros prácticamente por el estrecho de Hormuz. Esto, mirá, ya llegando a los $91. Esto es cotización en vivo lo que estás viendo. Llegando ya a los $91 el Brent. Repito, que es un mercado igual, esto es importante también entenderlo, de futuros. Es decir, la pregunta es ¿a cuánto va a estar el barril? No es a cuánto está hoy, sino a cuánto va a estar. Con lo cual obviamente hay un lugar para la especulación. Y obviamente también el ministro de Energía de Qatar no dice ingenuamente el barril va a llevar a 150. También está apostando y jugando y también quiere elevar la presión para que la guerra no escale mucho más. Por eso de alguna manera ese mensaje tiene un destinatario que es Donald Trump. Es la idea de esto preocupar a Donald Trump, que acaba de recibir una muy mala noticia y es que perdió empleos, cerca de 90.000 puestos de trabajo, perdió Estados Unidos y es una noticia que acaba de salir. Y es importante entenderlo porque ya está subiendo el precio del combustible en Estados Unidos y también está aumentando el desempleo. Es un combo que puede preocupar y mucho a Trump en un año electoral. Claro, Trump está convencido de que esto va a ser temporal. Habrá que verlo. Ahora, volvamos al gráfico. Yo quiero que veas la evolución. Esto que estamos viendo es la última semana.
Esta es la última semana. Vos fíjate, empezó la semana, es decir, antes de la guerra, con un barril que estaba a menos de $80, en el orden de los $78, ya está en $91. ¿Qué pasó en el último mes? Para tomar como referencia otro punto de comparación. Si comparamos con el último mes, a principios, digamos, o sea, hace exactamente un mes, hace 30 días, 6 de febrero, estaba el barril a $67. $67, es decir, es una suba que si ya lo vemos a nivel semanal, creo que está casi en el orden del 30%, y en el mes ya es 33%. ¿Qué pasó en el último año? Y vamos a seguir viendo que estamos ante un fenómeno fuerte. Esta es la suba en un año. ¿Cómo estaba el 6 justamente de marzo de 2025? Lo ves acá, cerró a $70. ¿Qué te muestra esto? Que más allá de algunos vaivenes, viene bastante estable el precio del petróleo en el último año. Claramente esta guerra ha marcado un punto de quiebre que no veíamos desde cuándo. ¿Hubo en los últimos años algún hecho comparable? Sí. Y no fue una guerra en Medio Oriente, fue, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania, esto en realidad es 1 de agosto de 2023, un pico, pero el único momento donde estuvo claramente por encima del nivel actual fue, si podemos ir hacia 2022, en los días y horas posteriores a la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La invasión obviamente fue el 24 de febrero, ya para abril llega a un pico y esto es interesante. ¿Por qué hubo sanciones? ¿Por qué llegó en ese momento a $115 el barril? $115 el barril. El máximo en los últimos años llegó a estar en 130 ya por 2010-2011. Es decir, llegó a estar casi cerca a ser casi el máximo del siglo, digamos, el momento posterior a la invasión de Rusia y Ucrania. Bueno, porque sanciones, cadena de suministro interrumpidas, situación obviamente de demora de desabastecimiento, y después cayó. Es decir, una vez que el mercado asimiló esto, cayó. Esto es lo que cree que va a pasar Donald Trump, solo que con un pico más bajo y un descenso también más bajo. Esto es, insisto, con lo que está especulando el presidente de los Estados Unidos que va a suceder. Bueno, habrá que ver si esto es así. ¿Qué tiene a su favor Trump? Que dice los objetivos, y después lo vamos a escuchar al presidente que habló ayer y habló recién de la situación en Irán. Los objetivos más importantes los vamos a cumplir quizás en una semana, quizás en 2 más. Es verdad, sigue insistiendo Trump con un régimen que se rinda. Eso puede llevar más tiempo. Ahora, si el régimen no se rinde, ¿Trump va a insistir con esta guerra? ¿Va a seguir prolongando esto o en determinado momento, fiel al pragmatismo que caracterizó a toda su carrera política, va a decir hasta acá, me retiro, que todo vuelva a la normalidad, que vuelvan a fluir los buques por el estrecho de Hormuz y volvamos a hacer negocios? Me parece que el camino seguramente está más cerca de eso que de un escenario donde esta guerra se prolongue eternamente, porque vamos a hablar también en un ratito de qué es lo que está pasando con las reservas de misiles, las reservas de armamento por parte de los Estados Unidos y de Israel, que no son ilimitadas. Y es a un nivel que tanto Estados Unidos como Israel, tan grande, tan alto como están atacando a Irán en esta circunstancia, que difícilmente puedan continuar esto durante mucho tiempo más con esta misma intensidad. Por eso digo, atención, obviamente hay inquietud, el precio del petróleo seguramente va a seguir subiendo, pero en determinado momento todo apunta a que esta crisis se va a resolver en un lapso no mayor a un mes y que por lo tanto debería luego volver a su lugar. Pero claro, es Oriente Medio y todo puede cambiar. Ahora, que se entienda esto, y para cerrar el tema, ¿por qué también se está dando este fenómeno de un aumento muy fuerte en el precio del petróleo? Bueno, entre otras cosas porque lo que está aumentando esta guerra es el costo de transportar el petróleo. Por eso quiero que veamos este último gráfico que nos muestra lo que ha pasado con el costo del barril. Con el costo del barril no, con el costo del transporte. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Un porcentaje. ¿Qué porcentaje del precio final del barril, ese precio que hoy en el mercado de futuros está en $90 para la categoría Brent, qué porcentaje de ese precio se explica
por el costo de transporte, es decir, no contamos ahí ni el valor del mineral en sí, ni extraerlo, no, lo único que miramos es el costo del transporte. ¿Qué porcentaje explica del valor total del barril? Bueno, es interesante este gráfico porque a finales del año pasado estábamos en un costo de 5%, es decir, era solo el 5% del barril. Al comienzo de esta guerra era el 10%. Fíjate ahora, ya está en el orden del 20% del barril. Porque claro, si vos no podés cruzar el estrecho de Hormuz, obviamente tenés que esperar. Si esperás y por lo tanto los viajes se vuelven mucho más largos, eso es un costo adicional. Si hay países como Arabia Saudita tienen que sacar el barril por otro cuerpo de agua que no es el Golfo Pérsico, sino el Mar Rojo, eso tiene otros costos adicionales, todo se vuelve más caro y eso explica que más allá de cualquier tipo de especulación o de cualquier duda sobre lo que vaya a suceder en el futuro, esto es un aumento de costos que necesariamente va a tener por un tiempito al barril de petróleo más alto que al comienzo de este conflicto.